Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernández María Angelén, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica. Hoy quiero compartir con ustedes mi Ateneo en referencia al sector por el cual estuve rotando hace un par de semanas atrás, del sector de serología del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones. El este Ateneo está titulado como Enfermedad de Chagas, un pequeño cambio en el algoritmo diagnóstico, en este caso haciendo referencia al recién nacido. En este Ateneo tiene como una primera parte, primero compartir como los conceptos básicos de la enfermedad de Chagas como para recordar, y después adentrarme sí al algoritmo diagnóstico. Tenemos que la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis producida por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida al ser humano principalmente por el insecto hematófago vector Triatoma infestan, conocido como bichuca o también chinche. Esta bichuca suele encontrarse en zonas de climas cálidos y secos. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, es endémica en 21 países de América Latina, afectando a 6 a 7 millones de personas en todo el mundo y generando alrededor de 12.000 muertes anuales. Se tiene que de cada 10 pacientes crónicos, 3 desarrollan lesiones cardíacas y digestivas irreversibles. Ahora, en cuanto a Argentina, en cuanto a la epidemiología, tenemos que, como observamos en esta imagen, las regiones por ahí de más riesgo son las que observan de color azul, y Misiones se encontraría en un sector de mediano riesgo. Según las estadísticas, se habla que Argentina tendría alrededor de 1,5 millones de personas infectadas y que otros 7 millones de personas están en riesgo de contraer la infección. Algo importante para compartir con ustedes es que este año hubo un decreto, el 202, haciendo referencia a una ley que había sido sancionada en el año 2007, que es la ley 26.281, donde hablaba sobre la prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, en el que se declara de interés nacional y de carácter prioritario la prevención y control de esta enfermedad hasta su definitiva eliminación en todo el país. Ahora, ¿cómo nosotros podemos contraer esta enfermedad? Tenemos que en regiones endémicas la transmisión es por el vector, es decir, puede ser por una picadura o por la contaminación de bebidas o alimentos. En regiones tanto endémicas como no endémicas hablamos de transmisiones no vectoriales, o sea, se suma embarazo, donación de sangre en accidentes laborales o también en donación de órganos. Ahora, como para poder explicarles cómo evoluciona esta enfermedad, acá hice como una línea del tiempo en donde, bueno, inicia con independientemente de cómo se transmite este parásito ingresa a nuestro organismo, tiene un periodo de incubación de 5 a 14 días, donde entramos a una fase aguda. En esta fase aguda el paciente puede ser asintomático o oligoasintomático, es decir, pocos síntomas, o también presentar síntomas que pueden ser específicas o inespecíficas. La mayoría de los pacientes, como más del 50%, son pacientes asintomáticos. Dentro de los síntomas tenemos, como bien dije, síntomas inespecíficos, es decir, que justo coinciden con síntomas que coinciden con otros tipos de enfermedades y que no me relacionarían a esta enfermedad, como ser adenomegalia, hepatomegalia, anemia, astenia, irritabilidad, entre otros. Dentro de los síntomas específicos, acá tenemos algunos como el hipochagoma, el complejo oftalmoganglionar y el chagoma de inoculación. Tenemos que el complejo oftalmoganglional, también llamado signo de Romaña, tenemos, como pueden observar, es un edema bipalpebral unilateral que justo coincide con el punto de entrada del parásito, es donde picó este vector. En el mismo se puede observar siempre como un tipo de eritema tenue, puede presentarse también una conjuntivitis y adenopatías satelitales. Otro también que se observa es el hipochagoma, que como pueden ver acá, también llamada una bola adiposa de Bichat, que es una consistencia lipomatosa que suele ser muy dolorosa. Otro también es el chagoma de inoculación, que también, como el complejo oftalmoganglionar, me permite evidenciar el punto de entrada del parásito. Esto suele observarse en las zonas de la cabeza, brazos y piernas.
Esto con respecto a los síntomas de una fase aguda. Luego de la fase aguda, el paciente entra a otra fase que es fase indeterminada, que puede durar meses o hasta incluso toda la vida. En esta fase el paciente no presenta síntomas y puede enterarse que padece de esta enfermedad a través de pruebas de laboratorio, es decir, serológicas. Tenemos que un 20 a 30% de las personas entran a la fase crónica, que esta fase crónica se caracteriza por las siguientes manifestaciones clínicas. Pueden presentar trastornos cardíacos, trastornos digestivos, y no es tan usual, pero también trastornos nerviosos. Dentro de los trastornos cardíacos pueden presentar cardiomegalia, alteración del ritmo de conducción o insuficiencia cardíaca. Y dentro de los trastornos digestivos, el megacolon y el megaexófago. Esto sería todo con respecto a cómo evoluciona entonces esta enfermedad en el organismo del paciente. Ahora, para entender un poquitito cómo es el ciclo de vida, tenemos que primeramente la vinchuca primero se debe infectar, ya sea este vector se infecta cuando trata de sangre paciente, de una persona o un mamífero infectado. Luego que ésta ingiere la sangre, también no es que se vuelva infectante al momento, sino que transcurre unos 15 a 20 días hasta que él se vuelve infectante, ya que el parásito dentro sería el aparato digestivo de la vinchuca, va también sufriendo cambios hasta llegar a la parte final del tubo digestivo, en donde se diferencian en tripomastigotes metacíclicos, que son las formas infectantes de este parásito. Tenemos que, bueno, una vez que la vinchuca se infectó y es contagiosa, tenemos que esta va a picar a la persona. Estas vinchucas suelen salir de noche a alimentarse, pueden picar en cualquier parte del cuerpo, pero tienen una preferencia por la zona que sería de la cara, alrededor del ojo. Una vez que la vinchuca se alimenta, la misma defeca. Recuerden que el parásito va a estar en las heces de este vector, entonces con la picadura va a generar el prurito y el paciente se va a rascar. Y al rascar tenemos que va a generar contaminación de herida. Con esto van a ingresar los parásitos van a ser fagocitados por los macrófagos. Dentro de los fagocitos, bueno, ellos van a tener entrando en citoplasma macrófago y y luego otra vez se van a volver a diferenciar en tipo mastigotes para poder escaparse y así entrar a circulación sanguínea o linfática de esta manera. Esta es una imagen de cómo nosotros podemos observar estos tripomastigotes, acá se ven un poco mejor, en sangre periférica. Bueno, una vez que estos están en circulación sanguínea, estos tienen la capacidad de entrar en las células de tejidos. Estos dentro de las células, como bien dije, se van a diferenciar en amastigotes, que tienen esta forma circular, son inmóviles y tienen la capacidad de reproducirse por fisión binaria. De esta manera también se puede observar como un corte de un tejido en donde se observan los amastigotes. Bueno, como bien dije, estos mastigotes luego se van a diferenciar en tripomastigotes. Esto van a generar la ruptura de la célula para volver a salir y así se vuelve un ciclo. Van a ir ingresando a otras células y saliendo a circulación. Entonces, de acá tenemos varias posibilidades. Que esta se quede en forma latente, como dije, en fase indeterminada, es decir, en forma de mastigotes dentro de la célula, o que, bueno, pase el paciente a una fase crónica, y bueno, se considera a esta persona como una fuente de infección. Esto sería todo con respecto al ciclo de vida del parásito. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar desde el laboratorio la enfermedad? La psicología clínica ayuda, pero la mayoría de los pacientes sí ayuda mucho en epidemiología, si hay una directo o indirecto
justo en zonas endémicas. Todo esto ayuda al diagnóstico de esta enfermedad es con laboratorio. Tenemos que, en cuanto a los métodos que se utilizan, tienen que ver mucho en la fase en donde se encuentra el paciente. Si el paciente se encuentra en fase aguda, los métodos de elección, bueno, pueden ser micrométodo con microtubos, micrométodo con capilares, o también el STRU. En este caso, bueno, el laboratorio realiza microestudio con una especificidad del 90 al 100% en esta técnica, en el cual consiste en sangre entera con heparina, que se centrifuga, y bueno, luego toman una muestra desde lo que sería el límite del paquete globular y el suero. De ahí realizan varias preparaciones para luego poder mirar al microscopio. Lo que se busca es evidenciar la presencia del parásito. En este caso, los métodos directos es eso, buscamos poder ver el parásito. En cuanto a los métodos serológicos, en la fase aguda, bueno, no se detectan tanto, o sea, no serían de mucha ayuda, pero sí hay que saber que las IgM, bueno, se generan más tempranamente y no siempre se detectan. Es decir, que la falta de anticuerpos IgM no excluye la posibilidad de una infección, y que las IgG en este caso comienzan a manifestarse sí antes de los 30 días de ocurrida la infección, alcanzando su nivel máximo al tercer mes. Y existe, aparte de los métodos directos que yo mencioné, otros métodos de menor sensibilidad como gota gruesa y test de aglutinación directa. En cuanto a los métodos indirectos, es una manera de poder evidenciar la respuesta inmune del paciente frente a este parásito, que se utiliza en fase indeterminada y crónica. Son estos que pueden ser ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta y aglutinación directa. Bueno, remarca acá ELISA y hemaglutinación indirecta porque son los que utilizan en el laboratorio, es la dupla, porque lo que tienen los métodos indirectos es que no se basan solamente en la realización de una técnica para confirmar, sino que a través de duplas serológicas. Es decir, que yo confirmo el diagnóstico con dos técnicas reactivas, y se realizan dos con el fin de aumentar la especificidad y sensibilidad. Entonces, como para ir cerrando esta parte, es decir, se considera un caso confirmado a todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico confirmatorio de Chagas por visualización del parásito o por serología. Y ahora entrando un poquitito más al tema del Ateneo, explicar un poco qué es el Chagas congénito. Tenemos que el Chagas congénito es la transmisión materno-fetal de la enfermedad de Chagas que ocurre por vía transplacentaria y depende de la parasitemia y del nivel de inmunidad materna. Se considera que en Argentina esta sería una de las vías más frecuentes, o sea, sería una de las causantes por la cual se generan tantos nuevos casos en nuestro país. En este caso, en la epidemiología, tenemos que la prevalencia de infección en embarazadas es del 4%, la tasa de transmisión perinatal es de 4 al 10%, y según la estadística de este año de la Sociedad de Pediatría, entre 1.300 a 1.500 niños nacen en Argentina infectados anualmente. Ahora, ¿cómo el bebé se va a infectar? Tenemos los parásitos que van a viajar por vía hematógena. Estos, bueno, van a atravesar la barrera transplacentaria infectando al bebé. El bebé que nace, que padece de Chagas, puede tener algunas manifestaciones clínicas como ser bajo peso, nacimiento pretérmino, hepatoesplenomegalia, hipotonía muscular y fiebre. Ahora, ¿en qué momento sería el mayor riesgo de la mamá, es decir, de la madre, de poder transmitir esta enfermedad a su hijo? Uno pensaría que es la fase aguda, donde tenemos una mayor carga parasitaria, pero se ha visto que la mayoría son hijos de madres con infecciones crónicas. Y es importante recalcar que, bueno, el diagnóstico sí se le pide a la embarazada en caso de dar positivo y diagnosticarse Chagas. En el embarazo está contraindicado el tratamiento con antiparasitarios, porque podría afectar al bebé. Entrando sí al algoritmo diagnóstico en el recién nacido, es importante saber que existen leyes nacionales que obligan el estudio y seguimiento de todo recién nacido e hijo de madre infectada de Trypanosoma crucis hasta el año de vida. Y es el algoritmo que todos conocemos, que es de madre, bueno, de serología reactiva, que en un primer momento en el recién nacido se hace el método directo, que es el microhematocrito,
que en caso de dar positivo ya se considera diagnóstico, es decir, infectado, y pasa al tratamiento. En caso de dar negativo a esta prueba, se realiza recién la serología a partir de los 10 meses, no antes, por el tema de que, por los anticuerpos de la madre que le transfiere al bebé, simplemente por eso. Entonces, a partir de los 10 meses, otra vez se realizan una dupla serológica. En caso de dar reactiva, y se procede al tratamiento, y en caso de no dar reactiva, se da el alta del seguimiento y se considera que el bebé no se contagió, es decir, no está infectado y no hay diagnóstico de Chagas congénito. Ahora se ha visto, que es algo importante a destacar, que menos del 20% de los niños con infección congénita se diagnostica a tiempo. Y hay algunos puntos por ahí importantes que podrían ser los responsables, es, por ejemplo, la brecha entre el diagnóstico de la embarazada y la atención del neonato, ausencias de métodos diagnósticos de fácil realización y accesibilidad en centros asistenciales de baja complejidad. Otro motivo podría ser la sensibilidad variable de las técnicas parasitológicas directas, ya sea por el operador, calidad de muestra y tiempo transcurrido. Y otra que por ahí es muy importante es la falla en el seguimiento de recién nacidos de madres seropositivas, que podrían explicar este porcentaje tan bajo. Bueno, pasando con el aspecto importante y novedoso de este Ateneo, es que ahora se produjo un cambio en este algoritmo. El cambio se produjo o fue resaltado el 10 de noviembre de 2022, en donde se realizó una jornada para la elaboración de recomendaciones sobre la inclusión de las técnicas PCR en el diagnóstico de infección vertical por Trypanosoma crucis, expuesto en el Instituto Nacional de Parasitología en Malbrán. En el mismo, bueno, ellos explican que en este caso el cambio es que se va a incluir a la PCR como método parasitológico de elección. Primeramente, en ello se basan los resultados que ellos presentaron, es que a través de estudios realizados en paralelo entre 2010 y 2021, se analizaron alrededor de 1.500 bebés en diferentes centros y en diferentes zonas geográficas, obtuviéndose así sensibilidades promedio de 93,2% y una especificidad promedio del 99,4%. Entonces, unos puntos a destacar en ese momento fue que se busca realizar, este método podría realizarse de los 24 horas hasta los 10 meses de vida, se los considera ya como un método parasitológico de elección. En caso de ser positiva la PCR, yo confirmaría el diagnóstico, es decir, doy diagnóstico de Chagas congénito, pero en caso de dar no detectable, es decir, dar negativo, yo debería seguir con el algoritmo, es decir, realizar la serología a partir de los 10 meses. Y en caso de que, por ejemplo, el laboratorio no posea o pueda hacer una derivación parecida a esta muestra de la PCR, se pasa a la muestra que era de elección anteriormente, o sea, al micrométodo. No habría problema. Lo que sí, por ahí, una de las preguntas que podríamos hacerlos, ¿cuál sería entonces la ventaja de implementar técnicas moleculares en el algoritmo del recién nacido? Y la respuesta es fácil, es que la PCR me permite detectar el ADN parasitario, es decir, que hablamos de un diagnóstico temprano, y que esto es importante porque con un tratamiento temprano que se le dé al recién nacido, la probabilidad de cura es mayor al 90%. Es decir, que es muy importante este cambio, este aporte que se realizó, que la PCR ahora forme parte del algoritmo y que se considere como método parasitológico de elección. Bueno, y venido al caso, justo coincide que apareció un caso en donde se pudo poner a prueba este algoritmo. Entonces, este caso clínico comienza con una mujer de 33 años, con un diagnóstico de Chagas desde los 10 años, según ella no había sido tratada, no presentaba hasta el momento afección de órganos blancos secundarios a la enfermedad. Durante su embarazo, también se le detectó diabetes gestacional más
preeclampsia. Esta preeclampsia fue con criterios de severidad. Debido a esto, se le practica una cesárea, naciendo su bebé el 13 de 2022. Al ser un recién nacido de madre chagásica, obviamente se debe realizar, se debe proceder al algoritmo. Entonces, el 18 del 10 del 22 se toman muestras, en este caso el microestru dio negativo, pero la PCR dio positivo. O sea que si nosotros recordamos el algoritmo que yo expliqué hace con una PCR positiva, yo ya daría diagnóstico de Chagas congénito. Al ser el primer caso, por esta vez, se procedió a una segunda toma para poder corroborar esto, y resultando de la misma manera, el microestru dio negativo, pero la PCR positiva. Y este sería el primer caso en Misiones de Chagas congénito confirmado por PCR. Entonces acá nosotros podemos observar cuál es la importancia de este cambio en el algoritmo, cómo la PCR en este caso me permite confirmar el Chagas congénito, y el microestru, que estaba considerado como el método directo de elección que veníamos ocupando hace años, no lo observó. En este caso la PCR es un diagnóstico temprano, porque si yo me hubiera seguido, o si nosotros hubiéramos seguido sin la PCR, por ejemplo, este algoritmo, bueno, recién a los 10 meses, yo recién le daría la serología y recién ahí estaría dando un diagnóstico. Pero en esta PCR, por ejemplo, esta bebé tiene 44 días y ya ahora está siendo tratada y está evolucionando favorablemente. Entonces, como conclusión de este Ateneo, saber que la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades transmitidas por vector de mayor importancia en salud pública en el país. La primera condición para la interrupción de la transmisión vertical del Trypanosoma crucis es garantizar que el sistema de vigilancia sea activo y permanente para llegar al diagnóstico precoz de infección congénita en el recién nacido, y establecer así un tratamiento en fases tempranas de la enfermedad. De esta manera que esta sea más efectiva con la participación de toda la comunidad e involucrando a las diferentes organizaciones y servicios generales de salud. Y es importante saber que el Chagas es una enfermedad que nosotros la podemos prevenir, y en caso de detectarla, realizar un diagnóstico temprano y tratarlo, uno se puede curar. Así que bueno, con eso muchas gracias.